El sábado 19 de febrero en las oficinas sindicales del Magisterio Michoacano, con la presencia de más de 30 organizaciones sociales, políticas y civiles, se realizó como acuerdo de la Asamblea Estatal de la Resistencia Popular el primer foro denominado Hacia el Congreso Constitutivo a realizarse este próximo mes de marzo. El evento contó con la representación de varias organizaciones afines a este tema, entre las que destacó la presencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, la representación en México de la Federación Sindical Mundial y la Sección 18, entre otras. En la apertura del evento, el representante del Magisterio Michoacano hizo un prólogo del por qué y cómo se ha venido dando la lucha desde las organizaciones. Este foro es acuerdo de nuestra Asamblea Estatal de la Resistencia Popular, este espacio que surge a raíz de la lucha de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando se convoca a partir de ellos a conformar la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular y a conformar las asambleas estatales en cada uno de las entidades federativas. Aquí en el caso de Michoacán hemos cumplido con esta tarea de conformar y sostener y de ampliar esta Asamblea Estatal de la Resistencia Popular, y fue precisamente allá por mediados del mes de enero en que tuvimos la sesión de la Asamblea Estatal de la Resistencia Popular en la región de Los Reyes, donde acordamos convocar a este espacio de reflexión, a este espacio de discusión fraterna entre nosotros, de toma de acuerdos en todo caso, o de conclusiones por lo menos, para intentar avanzar en la unidad popular, en la unidad de los trabajadores, organizados y no organizados, para poder enfrentar con éxito la embestida del gobierno de la derecha y de la ultraderecha, del imperialismo que ustedes saben ha venido desatando luchas muy importantes como las que se están registrando en los días recientes, en las semanas recientes, en Asia y en África, que son la continuidad de estas luchas que también desde el año anterior se registraron en Europa, principalmente en España, en Francia y en Alemania. Pues hay todo el renacimiento de las luchas populares, desde los trabajadores, desde los jóvenes, desde los estudiantes, por evitar que se siga imponiendo este modelo económico totalmente sanguinario, totalmente injusto como es el capitalismo neoliberal. El encargado de la Seguridad Social del Sindicato Mexicano de Electricistas, por su parte, mencionó algunas de las causas ocasionadas por los malos manejos del gobierno y de su política privatizadora. A partir de la política de 40 años para acá, de ese proyecto neoliberal y entreguista que han utilizado los que han estado en la presidencia de la República, trae consecuencias catastróficas para todo el pueblo de México. Y en consecuencia de ello, podemos observar cómo se privatizaron más de 1,200 empresas públicas que le pertenecían al pueblo de México. Y a partir de este molde privatizador, privatizaron Teléfonos de México, para dar algunas, y estudios hechos por este sindicato reflejan que hoy se incrementa un 200% más el costo de este servicio. Privatizaron la banca, y yo les pregunto, compañeras, compañeros, ¿quién de nosotros obtuvo mejores condiciones económicas? Nadie. Privatizaron los bancos, se los entregaron a las grandes transnacionales, y a partir de ello, el pueblo de México tuvo el mayor fraude en su historia, y a partir de ello el 60% de la recaudación de impuestos se van para pagar el IPAP-FOBAPROA, del impuesto de nosotros los trabajadores, que se requiere para una infraestructura, para mejor educación, para mayor salud, para mayores espacios de convivencia para nosotros los mexicanos. Y por el contrario, unos cuantos se enriquecen a partir de este fraude que fue la privatización de la banca. Privatizaron las carreteras, con tan mala planeación que el gobierno salió al rescate de los empresarios, quienes lucraron sin dejar nada a cambio. Y en consecuencia del impuesto de los trabajadores, de las trabajadoras de este país, hemos pagado 2 rescates bancarios. Viene la privatización del sector energético, y a partir de ello voy a dar un dato muy real para que podamos observar por qué el incremento de nuestras tarifas de luz. El servicio público de la generación de electricidad pasó de 191.4 miles de gigawatts, la forma de la medición de la electricidad, a 157 miles de gigawatts en 2009. En ese mismo periodo, los
funcionarios del productor independiente, esas empresas transnacionales que han patrocinado las campañas de los de la extrema derecha, han crecido en esos mismos años. Del 2000 generaban 12.9 miles de gigawatts. A partir de la política del espolio de Calderón, hoy están generando 105.9 miles de gigawatts. ¿Qué quiere decir esto? Que a las empresas privadas, a las transnacionales, el gobierno federal les está comprando la electricidad y nos la está vendiendo al pueblo de México, y en consecuencia nunca va a existir una reducción de las tarifas. Viene la privatización del sector energético, que es palanca de desarrollo de cualquier nación, y a partir de ello emiten un decreto espurio de Calderón para aniquilar una empresa pública, patrimonio del pueblo de México. Por eso es importante que en esta discusión, compañeras, compañeros, podamos hacer un balance y un reflejo de las condiciones que en el país han prevalecido. Las privatizaciones que hemos comentado y las más de 1.200 empresas públicas que nos pertenecían al pueblo de México y que hoy están en manos de privados. Y entonces la pregunta, o la primera pregunta de este día: ¿qué hicieron los partidos políticos? ¿Qué hicieron los diputados? ¿Qué hicieron los senadores? ¿Qué hicieron los gobernadores? Cuando el pueblo de México se le marginó, se le discriminó a partir de no tener una fuente de empleo, allá no poder obtener la canasta básica de manera remunerada, no tener ese sustento al cual tenemos que llevar a nuestras familias. Este momento es importante para el movimiento obrero. Las consecuencias de este modelo han traído que durante los últimos 10 años del PAN en el gobierno federal existen 14 millones de mexicanos en el desempleo. Por eso Michoacán es uno de los estados donde más compañeros, donde más familiares, donde más amigos tienen que ir a la frontera a exponer su vida para poder sacar el sustento a sus familias. Al final del evento y tras la participación activa y de propuesta de diversas organizaciones, entre algunas de las conclusiones de mayor realce se estableció: precisar el programa mínimo y el programa máximo, no considerar de izquierda a los partidos políticos PT, PRD y Convergencia, considerar la lucha electoral únicamente como estrategia de esta nueva forma política, desarrollar la lucha económica, política e ideológica como una concepción integral, que la lucha de las mujeres no se debe reducir al feminismo, sino como la lucha contra el régimen explotador. Asimismo, en el evento se desprendieron, a decir de la mesa, 3 importantes consensos. Primer consenso: se está de acuerdo en la necesidad de construir la organización política nacional desde nosotros, como movimientos sociales, populares, sindicales, proletarios, para avanzar en la lucha por la transformación política, económica y social de nuestro país. Segundo, se reconoce el esfuerzo de la propuesta de documentos, esta que revisamos el día de hoy, y se está de acuerdo en lo general, pero es necesario precisar varios apartados en cuanto al programa y a los principios. 3. Retomamos esta discusión, la llevaremos al interior de nuestras organizaciones y otros sectores populares con la finalidad de lograr la claridad política necesaria y afianzar el proceso en cuanto a esta organización política nacional. Fueron 2 las propuestas planteadas. Primera, en ir a un segundo foro estatal de la Resistencia Popular el 5 de marzo próximo, y la segunda, la decisión de preparar las condiciones para participar en el Congreso Constitutivo de los días 17, 18 y 19 de marzo.